Historia de los duendes que se llevaron a un sacristán, de Charles Dickens. En una antigua ciudad abadía, por esta parte del país, hace mucho, mucho tiempo, tanto que la historia debe de ser cierta porque nuestros bisabuelos la creían sin reservas, oficiaba como sacristán y enterrador del cementerio un tal Gabriel Groot. Que un hombre sea sepulturero y esté rodeado permanentemente de emblemas de mortalidad, de ningún modo significa que por eso tenga que ser una persona taciturna y melancólica. Sus empresarios de pompas fúnebres son los tipos más alegres del mundo. Y en cierta ocasión tuve el honor de tener relaciones íntimas con un hombre cuyo oficio era doliente en los funerales, que en su vida privada y fuera de servicio era el individuo más divertido y gracioso que haya canturreado una canción desvergonzada sin olvidar una sola palabra o haya apurado un vaso bien cargado sin pararse a respirar. Pero no obstante estos precedentes contradictorios, Gabriel Groot era un tipo desabrido, intratable y hosco. Un hombre taciturno y solitario que no tenía trato con nadie más que consigo mismo, y con una vieja garrafa con funda de mimbre que le cabía en el amplio y profundo bolsillo de su chaleco, que miraba cada rostro alegre que pasaba a su lado con tan marcado gesto de rencor y mal humor que era difícil de enfrentar sin sentirse algo peor. Una víspera de Navidad, poco antes de ponerse el sol, Gabriel se echó al hombro su pala, encendió su farol y se dirigió al viejo cementerio, pues tenía que abrir una fosa para la mañana siguiente y, sintiéndose muy deprimido, pensó que quizás le levantaría el ánimo ponerse a trabajar enseguida. De camino por la antigua calle, vio a través de los viejos marcos de las ventanas los fuegos llameantes que brillaban en las chimeneas, y oyó las estrepitosas risas y los gritos de alegría de los que se reunían a su alrededor. Observó los ajetreados preparativos para la comida del día siguiente y olió los diversos y sabrosos aromas consiguientes, cuyos vapores ascendían en nubes de las ventanas de la cocina. Todo era hiel y ajenjo para el corazón de Gabriel, y cuando salieron de las casas grupos de niños, saltando y cruzando la calle a paso ligero, y antes de que pudieran llamar a la puerta de enfrente, se les unieron media docena de pilluelos de pelo rizado que se apiñaron a su alrededor mientras subían en tropel las escaleras para pasar la tarde con sus juegos navideños. Gabriel esbozó una sonrisa forzada y agarró el mango de su pala con más firmeza, mientras pensaba en el sarampión, la escarlatina, el afta, la tosferina y también muchas otras fuentes de consuelo. En ese feliz estado de ánimo, Gabriel anduvo a grandes zancadas, respondiendo con un breve y malhumorado gruñido a los amistosos saludos de cuantos vecinos se cruzaban con él, de vez en cuando hasta internarse en el oscuro callejón que conducía al cementerio. Gabriel estaba impaciente por llegar al oscuro callejón porque, en términos generales, era un paraje agradable, lobrego y triste, al que la gente de la ciudad procuraba no ir salvo en pleno día y cuando brillaba el sol. Por lo tanto, le indignó bastante oír a un bribonzuelo cantar a voz en grito una festiva canción acerca de una feliz Navidad, en ese mismo santuario, que desde la época de la antigua abadía y el tiempo de los monjes tonsurados llamaban el callejón del ataúd. Mientras Gabriel seguía su camino y la voz se acercaba, descubrió que procedía de un chiquillo que iba deprisa a unirse a uno de los grupitos de aquella calle y que, en parte para acompañarse y en parte para prepararse para la ocasión, gritaba la canción a pleno pulmón. De modo que Gabriel esperó a que el muchacho llegara y entonces, esquivándole en una esquina, le golpeó en la cabeza con su farol 5 o 6 veces, solo para enseñarle a modular su voz. Y mientras el muchacho echó a correr con la mano en la cabeza, cambiando por completo de tono, Gabriel Groot se rió para sí mismo de buena gana y entró en el cementerio, cerrando la puerta tras él. Se quitó la casaca, depositó el farol en el suelo y, metiéndose en la fosa inacabada, trabajó en ella durante poco más o menos una hora con muy buena voluntad. Pero la escarcha había endurecido la tierra y no era nada fácil desmenuzarla y sacarla con la pala.
y aunque había luna, era muy nueva y arrojaba poca luz sobre la tumba, que estaba a la sombra de la iglesia. En cualquier otro momento esos obstáculos habrían deprimido y puesto de mal humor a Gabriel Gru, pero estaba tan contento de haber parado el canto del chico que prestó poca atención al escaso progreso que hacía, y cuando hubo terminado su trabajo aquella noche, miró al interior de la fosa con pura satisfacción, susurrando mientras recogía sus barcullos. Menudo cobijo para cualquiera, cuando la vida se acaba. Unas cuantas varas de tierra fría, una piedra por almohada, y otra piedra a los pies y que los gusanos se lo coman después. Que pida hierba por encima y barro húmedo alrededor. Menudo cobijo en tierra sagrada, no puede haber algo mejor. Se rió Gabriel Gru, mientras se sentaba en una lápida sepulcral que era su lugar de descanso favorito y sacaba su garrafa forrada de mimbre. Un ataúd en Navidad, un aguinaldo navideño. Repitió una voz que sonó muy cerca detrás de él. Gabriel se detuvo cuando estaba a punto de llevarse a los labios la garrafa forrada de mimbre y miró a su alrededor. El fondo de la más antigua de las tumbas que le rodeaban no estaba tan callado y quieto como el cementerio a la pálida luz de la luna. La helada escarcha brillaba en las lápidas y centelleaba como ristras de gemas entre las tallas de piedra de la vieja iglesia. La nieve, endurecida y crujiente, cubría el suelo y extendía sobre los espesos montones de tierra un manto tan blanco y suelto que parecía que allí yacieran cadáveres, ocultos únicamente por sus mortajas. Ni el más leve susurro alteraba la profunda tranquilidad de aquel solemne escenario. El mismo sonido parecía haberse congelado, de tan frío y tranquilo que estaba todo. Fue el eco, Dijo Gabriel Gru, volviéndose a llevar la garrafa a los labios. no fue el eco. Dijo una voz profunda. Gabriel se levantó a toda prisa y se quedó clavado en el sitio por la sorpresa y el terror, pues sus ojos se posaron en una figura que le heló la sangre. Sentada en una lápida vertical, cerca de él, había una extraña y misteriosa figura, que Gabriel se dio cuenta enseguida de que no era de este mundo. Sus largas e increíbles piernas, que podían haber llegado al suelo, estaban levantadas y cruzadas de un modo extraño y caprichoso. Sus nervudos brazos estaban desnudos y apoyaba las manos en las rodillas. Cubría su rechoncho cuerpo con una prenda ajustada, adornada con pequeñas aberturas. Una capa corta le colgaba de la espalda, cuyo cuello recortado con curiosos picos le servía al duende de gorguera o pañuelo, y las punteras de sus zapatos se combaban formando largas puntas. Llevaba en la cabeza un sombrero de ala ancha de forma cónica, adornado con una sola pluma. El sombrero estaba cubierto de blanca escarcha y el trasgo parecía llevar sentado cómodamente en aquella misma lápida 200 o 300 años. Permanecía completamente inmóvil, sacando la lengua como si se burlara y enseñándole los dientes como solo puede hacer un duende. No fue el eco, dijo el trasgo. Gabriel Gru quedó paralizado y no pudo responder. ¿Qué haces aquí en Nochebuena? Le dijo el duende con severidad. Vine a cavar una tumba, señor. Farfulló Gabriel Gru. ¿Qué hombre es capaz de vagar entre tumbas y cementerios en una noche como esta? Exclamó el trasgo. Gabriel Gru, Gabriel Gru, gritó un atronador coro de voces que pareció llenar el cementerio. Gabriel miró a su alrededor con temor. No se veía nada. ¿Qué llevas en esa garrafa? Dijo el duende. Ginebra holandesa, señor. Respondió el sacristán, temblando más que nunca, pues la había comprado a unos contrabandistas y pensó que el que le preguntaba podría pertenecer al departamento de impuestos, al consumo de los trasgos. ¿Quién bebe ginebra holandesa solas en un cementerio en una noche como esta? Dijo el duende. Gabriel Gru, Gabriel Gru, exclamaron de nuevo las atronadoras voces. El trasgo miró de soslayo y con malicia al aterrorizado sacristán y luego, alzando la voz, exclamó. ¿Y quién es, entonces, nuestra razonable y legítima presa?
A esta pregunta, el coro invisible respondió en un tono que sonaba como una multitud de voces en medio del poderoso crescendo del órgano de la vieja iglesia. Un tono que parecía llegar a los oídos del sacristán con una furiosa ráfaga de viento, y se extinguía al pasar esta. Pero el estribillo de la respuesta seguía siendo el mismo. Gabriel Groot, Gabriel Groot. El duende se rió más burlonamente que antes al tiempo que dijo: Y bien, Gabriel, ¿qué dices a esto? El sacristán apenas podía respirar. ¿Qué te parece esto, Gabriel? Dijo el trasgo levantando los pies a uno y otro lado de la lápida y mirando las punteras vueltas hacia arriba de su calzado con tanta complacencia como si contemplara el más elegante par de botas de agua de todo Bond Street. Es muy curioso, señor, respondió el sacristán, medio muerto de miedo. muy curioso y bonito, pero creo que volveré a terminar mi trabajo, señor, si no le parece mal. ¿Trabajo?, dijo el duende. ¿Qué trabajo? La tumba, señor. Cavar la fosa, farfulló el sacristán. Ah, la tumba, dijo el trasgo. ¿Quién cava fosas en un momento en que todos los demás están alegres y disfrutando? Las misteriosas voces volvieron a contestar. Gabriel Groot, Gabriel Groot. Me temo que mis amigos te reclaman, dijo el duende, empujando más todavía la lengua contra la mejilla. Y era una lengua por demás asombrosa. Me temo que mis amigos te reclaman, Gabriel. Por favor, señor, respondió el sacristán horrorizado. No creo que sea posible, señor. Ni siquiera me conocen, señor. No creo que esos caballeros me hayan visto nunca, señor. Oh, sí que te han visto, contestó el trasgo. Conocemos al hombre con cara de pocos amigos y semblante ceñudo que venía por la calle esta noche, lanzando a los niños miradas horribles y haciendo con más fuerza su pala de enterrador. Conocemos al hombre que golpeó al muchacho con envidia y rencor, porque estaba alegre y él no podía. Lo conocemos, lo conocemos. Al decir esto, el duende soltó una estridente carcajada que el eco devolvió 20 veces, y levantando las piernas, se puso cabeza abajo, o más bien apoyó la punta de su sombrero de ala ancha en el estrecho borde de la lápida, desde donde hizo una pirueta con extraordinaria agilidad hasta caer directamente a los pies del sacristán, plantándose ante él en la postura en la que se suelen colocar los sastres delante del mostrador. Siento tener que dejarles, señor, dijo el sacristán, tratando de ponerse en movimiento. ¿Dejarnos?, dijo el trasgo. Gabriel Groot nos va a dejar. Mientras el duende se reía, el sacristán observó por un momento que brillaban unas luces en las ventanas de la iglesia, como si todo el edificio estuviera iluminado. Luego desaparecieron. Sonó en el órgano una música alegre, y toda una tropa de trasgos, réplica exacta de la primera, entró en tropel en el cementerio y empezó a jugar a pidola con las lápidas, sin pararse un momento para tomar aliento, sino que pasaban por encima de las más altas, una tras otra, con la más maravillosa destreza. El primer duende era el saltador más asombroso, y ninguno de los demás podía igualársele. Pese a su extremo terror, el sacristán no pudo por menos de observar que mientras sus amigos se contentaban con saltar las lápidas de tamaño normal, el primero abordaba los panteones familiares con sus verjas de hierro y todo, con tanta facilidad como si fueran guardacantones. Por último, el juego alcanzó su máxima emoción. El órgano aceleró cada vez más su ritmo y los trasgos saltaron cada vez más rápido, haciéndose un ovillo, cayéndose de bruces al suelo y botando sobre las lápidas como pelotas. La cabeza le daba vueltas al sacristán con la misma rapidez del movimiento que contemplaba, y las piernas se tambaleaban bajo su peso, mientras los espíritus volaban ante sus ojos. Cuando de pronto el rey de los trasgos se abalanzó sobre él, le cogió por el cuello y se hundió con él en la tierra.
Cuando Gabriel Groot tuvo tiempo de tomar aliento, pues la rapidez del descenso le había dejado sin respiración, se encontró en lo que parecía ser una cueva grande, rodeado por todas partes por grupos de duendes feos y adustos. En el centro de aquel sitio, en un asiento elevado, estaba apostado su amigo del cementerio, y cerca de él estaba el propio Gabriel Groot, sin poder moverse. «Hace frío esta noche», dijo el rey de los trasgos. «Mucho frío. Un vaso de algo caliente, enseguida». Nada más oír esta orden, media docena de oficiosos duendes con una perpetua sonrisa en los rostros, que Gabriel Groot imaginó que serían cortesanos, desaparecieron a toda prisa, y enseguida regresaron con una copa de líquido incendiario que ofrecieron al rey. ¡Ah!, exclamó el trasgo, cuyas mejillas y gargantas se transparentaron al beberse de un trago las llamas. «Esto sí que le calienta a uno, yo lo creo. Traigan una copa llena de lo mismo para el señor Groot». Fue inútil que el infortunado sacristán protestara de que no acostumbraba a tomar nada caliente por la noche. Uno de los duendes lo sujetó mientras otro le vertía el abrasador líquido por la garganta. Todos los reunidos se troncharon de risa al verlo toser y atragantarse, y enjugarse las lágrimas que brotaron en abundancia de sus ojos, tras tragarse el ardiente brebaje. «¿Y ahora?», dijo el rey, metiéndole increíblemente en el ojo al sacristán el extremo puntiagudo de su sombrero de ala ancha, ocasionándole con ello el más intenso dolor. «Y ahora muestren a este desgraciado y melancólico hombre unas cuantas imágenes de nuestro gran almacén». Al decir eso el trasgo, una espesa nube que oscureció el fondo más remoto de la cueva se fue disipando poco a poco, y reveló, aparentemente en lontananza, un pequeño aposento escasamente amueblado, pero limpio y ordenado. Una multitud de niños pequeños estaban reunidos alrededor de un fuego vivo, agarrados al vestido de su madre y dando brincos en torno a su silla. La madre se levantaba de vez en cuando y apartaba la cortina, como si esperara que apareciese alguien. En la mesa se había dispuesto una frugal comida, y junto a la chimenea había una butaca. Se oyó un golpe en la puerta. La madre la abrió y los niños se apiñaron en torno a ella, y dieron palmadas de alegría cuando su padre entró. Estaba empapado y cansado, y se sacudió la nieve de la ropa mientras los niños lo rodearon, y con bullicioso entusiasmo cogieron su capa, sombrero, bastón y guantes, y atravesaron con ellos la habitación a todo correr. Acto seguido, cuando él tomó asiento junto al fuego para comer, los niños se le subieron a las rodillas y la madre se sentó a su lado, y todo parecía felicidad y bienestar. Pero, casi imperceptiblemente, hubo un cambio de perspectiva. El escenario se trasladó a un pequeño dormitorio, donde agonizaba el niño más pequeño y más bueno. Se había desvanecido el color sonrosado de sus mejillas y la luz de sus ojos. En cuanto lo vio el sacristán con un interés que nunca había sentido ni conocido antes, se murió. Sus hermanitos y hermanitas se apiñaron en torno a su cama y le cogieron la diminuta mano, tan fría y pesada, pero retrocedieron al tocarla y miraron con temor su rostro infantil, pues, aunque el niño parecía estar en calma y tranquilo, durmiendo en silencio y en paz, comprendieron que estaba muerto y sabían que era un ángel que los miraba desde arriba y los bendecía desde un radiante y alegre cielo. De nuevo, pasó una leve nube por la imagen y otra vez cambió el motivo. El padre y la madre eran ahora viejos y desvalidos, y el número de los que los rodeaban había disminuido en más de la mitad. Pero había contento y alegría en sus rostros y radiantes sonrisas en sus miradas al apiñarse en torno al fuego para contar y escuchar viejas historias de tiempos pasados. Poco a poco, tranquilamente, el padre penetró en la tumba y, poco después, la que había compartido todas sus preocupaciones y problemas le siguió al lugar del reposo. Los pocos que todavía le sobrevivían se arrodillaron ante su tumba y regaron con sus lágrimas el césped verde que la cubría. Luego se levantaron y se alejaron, tristes y abrumados, pero sin amargos llantos ni lamentos de desesperación, pues sabían que algún día volverían a reunirse, y de nuevo se mezclaron con el ajetreado mundo y recobraron el contento y la alegría. La nube se adueñó del escenario y lo ocultó a la vista del sacristán. «¿Qué piensas de esto?», dijo el duende, volviendo su grueso rostro hacia Gabriel Groot.
Gabriel murmuró algo así, como que era muy bonito, y pareció un poco avergonzado cuando el trasgo concentró en él su furibunda mirada. ¡Miserable!, dijo el duende en un tono de exagerado desprecio. ¡Eres un miserable! Parecía disponerse a añadir algo más, pero la indignación le impidió seguir hablando. De modo que levantó una de sus flexibles piernas y, blandiéndola un poco por encima de la cabeza, para asegurar su puntería, le propinó a Gabriel Grud una sonora patada. Inmediatamente después de eso, todos los trasgos que estaban a la espera en torno al desdichado sacristán le dieron puntapiés sin piedad, de acuerdo con la arraigada e invariable costumbre de los cortesanos del mundo entero, que dan puntapiés a quien la realeza se los da y abrazan a quien la realeza lo hace. ¡Muéstrenle algo más!, dijo el rey de los duendes. Ante esas palabras, la nube se disipó, revelando a la vista un espléndido y hermoso paisaje. Hay otro como ese, todavía hoy, a menos de media milla de la antigua ciudad Abaciar. El sol brillaba en el despejado cielo azul, el agua chispeaba bajo sus rayos y los árboles parecían más verdes y las flores más alegres, por su alentadora influencia. El agua murmuraba con un grato sonido, los árboles susurraban por la ligera brisa que agitaba sus hojas, los pájaros cantaban en las ramas y la alondra gorjeaba en lo alto dando la bienvenida a la mañana. Sí, era por la mañana, una soleada y fragante mañana de verano. La más diminuta hoja, la más pequeña brizna de hierba, estaban llenas de vida. Las hormigas continuaban sigilosamente con su agotador trabajo cotidiano. Las mariposas revoloteaban y disfrutaban de los cálidos rayos del sol. Miríadas de insectos desplegaban sus transparentes alas y gozaban de su breve pero feliz existencia. La gente seguía adelante, entusiasmada con la escena, y todo era claridad y resplandor. ¡Eres un miserable!, dijo el rey de los trasgos en un tono más despreciativo que antes. Y de nuevo el rey de los duendes hizo una floritura con su pierna. La bajó otra vez sobre la espalda del sacristán y de nuevo los trasgos que le acompañaban imitaron el ejemplo de su jefe. Muchas veces se fue y volvió la nube, y dio muchas lecciones a Gabriel Grud, que, aunque le dolía la espalda por las frecuentes aplicaciones de los pies de los duendes, lo contemplaba todo con un interés que nada podía atenuar. Vio que los hombres que trabajaban duro y ganaban su escaso sustento con grandes esfuerzos estaban alegres y contentos y que, para el más ignorante, el grato aspecto de la naturaleza era una fuente inagotable de alegría y deleite. Vio que los que habían sido criados con delicadeza y educados con ternura aceptaban las privaciones y superaban el sufrimiento que habría abrumado a muchos otros más curtidos por la vida, porque llevaban en su interior los sentimientos de felicidad, contento y paz. Vio que las mujeres, las más delicadas y frágiles de todas las criaturas de Dios, estaban la mayoría de las veces por encima de la pesadumbre, la adversidad y el dolor. Y vio que ello se debía a que albergaban en sus corazones un manantial inagotable de afecto y piedad. Sobre todo, vio que hombres como él, que gruñían ante el alborozo y la alegría de los demás, eran las más dañinas hierbas que crecen en toda la superficie de la tierra y, comparando todo lo bueno del mundo con lo malo, llegó a la conclusión de que a pesar de todo se trataba de un mundo en cierto modo muy digno y respetable. En cuanto hubo llegado a esa conclusión, la nube que había clausurado la última imagen pareció decidirse por sus sentidos y le adormeció. Uno por uno, los trasgos desaparecieron gradualmente de su vista, y cuando se esfumó el último, se quedó dormido. El día había despuntado cuando Gabriel Grud despertó y se encontró tendido cuán largo era en la lápida del cementerio, con la garrafa forrada de mimbre a su lado, vacía, y su casaca, su pala y su farol, blancos por la escarcha de la pasada noche, esparcidos por el suelo. Frente a él estaba muy derecha la piedra en la que había visto sentado por primera vez al duende, y la fosa en la que había estado trabajando la noche anterior no se hallaba lejos. Al principio, empezó a dudar de la realidad de su aventura, pero el vivo y penetrante dolor en la espalda al tratar de levantarse le convenció de que los puntapiés de los trasgos de ninguna manera se los había imaginado. Había vacilado de nuevo al no ver huellas de pisadas en la nieve, en la que los duendes habían jugado a pidola con las lápidas. Pero enseguida se explicó esa circunstancia cuando recordó que, como eran espíritus, no dejarían huellas visibles.
De modo que Gabriel Groot se puso en pie lo mejor que pudo, pese al dolor en la espalda, y quitando la escarcha de la casaca se la puso y se dirigió a la ciudad. Pero era otro hombre, y no podía soportar la idea de regresar a un lugar en el que se mofarían de su arrepentimiento y no se creerían que se había reformado. Durante unos instantes vaciló, y luego cambió de dirección y se dirigió a cualquier otro lugar donde pudiera ganarse el pan. Aquel día encontraron en el cementerio el farol, la pala y la garrafa forrada de mimbre. Al principio hubo muchas especulaciones acerca de la suerte del sacristán, pero rápidamente se decidió que se lo habían llevado los trasgos, y no faltaron algunos testigos muy dignos de crédito que lo habían visto claramente volando por los aires a los lomos de un caballo alazán tuerto, con cuartos traseros de león y cola de oso. Finalmente, todo eso se creyó fervientemente, y el nuevo sacristán solía exhibir ante los curiosos, por un módico emulento, un trozo de gran tamaño de la veleta del cementerio que el susodicho caballo había golpeado accidentalmente en su vuelo aéreo, y que él mismo recogió en el cementerio un año o dos después. Por desgracia, estos cuentos los alteró en cierto modo la inopinada reaparición del propio Gabriel Groot, unos 10 años más tarde, hecho un anciano andrajoso y reumático. Le contó su historia al pastor anglicano y también al alcalde, y con el tiempo empezó a aceptarse como un hecho histórico, y así ha seguido contándose hasta nuestros días. Los que creyeron la historia de la veleta, como ya se habían equivocado una vez, no se dejaron convencer fácilmente para fiarse de cualquier otra interpretación, de modo que adoptaron la postura más juiciosa que pudieron. Se encogieron de hombros, se tocaron la frente y susurraron algo acerca de que Gabriel Groot se había bebido toda la ginebra, y luego se quedó dormido en la lápida sepulcral. Y fingieron explicar lo que él suponía haber presenciado en la cueva de los duendes, diciendo que había visto el mundo y se había vuelto más juicioso. Pero esta opinión no fue ni mucho menos aceptada en ningún momento. Fue disipándose poco a poco, sea lo que fuere. Como Gabriel Groot sufrió de reumatismo hasta el fin de sus días, esta historia tiene al menos una moraleja. Si no enseña otra mejor, es decir, que si un hombre se enfurruña y bebe a solas en Navidad, puede llegar a la conclusión de que no será por eso un poco mejor, aunque el alcohol nunca sea tan bueno o incluso aunque tenga muchos más grados de lo normal, como los espíritus que Gabriel Groot vio en la cueva de los duendes.